Hace apenas unos minutos, una frase corta pero estremecedora comenzó a circular como un rayo en redes sociales y medios digitales. La esposa del cantante colombiano Jason Jiménez finalmente rompió el silencio. Y lo que dijo dejó a miles de personas completamente paralizadas. Según sus propias palabras, Jason sabía exactamente quién lo estaba siguiendo. Durante horas, el país entero había estado envuelto en rumores, especulaciones y teorías que crecían sin control. Los fanáticos del artista no podían entender qué estaba ocurriendo realmente detrás de las cámaras, lejos de los escenarios y de la música, que lo convirtió en una de las voces más reconocidas de la música popular colombiana. Pero entonces llegó ese momento inesperado, un momento que nadie estaba preparado para escuchar. Frente a las cámaras, con un rostro serio y una voz que parecía contener una enorme carga emocional, la esposa de Jason Jiménez reveló algo que cambió completamente la perspectiva de todo lo que se creía hasta ese instante. No se trataba simplemente de rumores, no era solo una coincidencia. Según ella, Jason había mencionado días antes que sentía que alguien lo observaba, que había notado movimientos extraños a su alrededor. Y que incluso había hablado de personas que aparecían repetidamente en lugares donde él no esperaba verlas. Las palabras fueron claras, directas y profundamente inquietantes. Él sabía quién lo seguía. Esa declaración abrió una puerta peligrosa, porque inmediatamente surgió una pregunta que ahora recorre todo Internet. Si Jason Jiménez realmente sabía que alguien lo estaba siguiendo, entonces ¿qué fue lo que descubrió exactamente? ¿Quién estaba detrás de esa vigilancia? ¿Y por qué nadie habló de esto antes? Los seguidores del cantante comenzaron a revisar viejos videos, entrevistas y publicaciones en redes sociales buscando pistas. Algunos creen haber encontrado señales que en su momento pasaron desapercibidas. Comentarios breves, gestos extraños. Frases que hoy, vistas desde otra perspectiva, parecen esconder un significado mucho más profundo. Mientras tanto, los medios colombianos comenzaron a reconstruir las últimas horas conocidas del artista. Cada detalle empezó a ser analizado con lupa, cada movimiento, cada encuentro, cada llamada. Y en medio de esa investigación mediática, la revelación de su esposa se convirtió en el punto central de toda la historia. Porque lo más inquietante de todo, no es solo que Jason Jiménez supiera que alguien lo seguía. Lo verdaderamente perturbador es que, según quienes estaban cerca de él, el cantante parecía cada vez más convencido de que aquello no era una simple coincidencia. Algo estaba ocurriendo. Y ahora, con el silencio finalmente roto, comienza a surgir una historia mucho más oscura de lo que cualquiera imaginaba hace apenas unas horas. Mientras el país intentaba asimilar la impactante revelación, una pregunta comenzó a repetirse en todos lados. ¿Qué había ocurrido realmente en los días previos a esta misteriosa situación que ahora rodea el nombre de Jason Jiménez? Para entender lo que está pasando, es necesario retroceder un poco en el tiempo. Apenas unas semanas antes de que todo explotara en redes sociales, Jason Jiménez se encontraba en uno de los momentos más intensos de su carrera. Sus conciertos seguían llenándose, sus canciones acumulaban millones de reproducciones, y su nombre aparecía constantemente entre los artistas más escuchados del género popular en Colombia. Sin embargo, detrás del éxito y de los escenarios iluminados, algo empezó a cambiar lentamente en su entorno cercano. Personas que trabajaban con él comenzaron a notar pequeños detalles que en ese momento parecían insignificantes, pero que ahora, vistos desde otra perspectiva, adquieren un significado inquietante. Según relatos de personas cercanas al artista, Jason había empezado a mencionar que notaba presencias repetidas en ciertos lugares. Rostros que aparecían más de una vez en distintos eventos, vehículos que parecían coincidir y situaciones que le generaban una sensación difícil de explicar. Al principio, nadie le dio demasiada importancia. En la vida de una figura pública es normal encontrarse con seguidores que aparecen en distintos conciertos o ciudades. Pero con el paso de los días, Jason comenzó a hablar del tema con mayor insistencia.
No lo decía con miedo, lo decía con una mezcla de curiosidad y preocupación. En una conversación privada con personas de su círculo cercano, el cantante habría comentado que ciertas coincidencias ya no parecían tan casuales, que algunas personas parecían observarlo más de lo normal. Y que incluso había empezado a reconocer algunos rostros que aparecían repetidamente en lugares donde él no esperaba verlos. Estas palabras quedaron guardadas entre quienes lo escucharon en ese momento. Nadie imaginaba que semanas después, esas conversaciones volverían a salir a la luz, con una relevancia completamente diferente. Mientras tanto, la agenda de Jason Jiménez continuaba como siempre. Presentaciones, viajes, reuniones con su equipo y nuevos proyectos musicales. A simple vista, todo parecía normal. Pero lo que nadie sabía es que el propio cantante había comenzado a prestar cada vez más atención a lo que ocurría a su alrededor. Y según las declaraciones recientes de su esposa, hubo un momento específico en el que Jason dejó de hablar de simples coincidencias y empezó a mencionar algo mucho más inquietante. Él estaba convencido de que alguien lo estaba siguiendo. A partir de ese momento, lo que antes parecían simples sospechas comenzó a transformarse en una inquietud cada vez más concreta dentro del entorno de Jason Jiménez. Según personas cercanas al cantante, hubo un día específico en el que su actitud cambió de manera notable. No fue un cambio dramático ni visible para el público. Fue algo mucho más sutil, pero quienes lo conocían bien, lo notaron inmediatamente. Durante una conversación privada, Jason habría mencionado que ya no se trataba solo de intuiciones o de coincidencias repetidas. Según él, había empezado a identificar patrones. Situaciones que se repetían con demasiada precisión como para ser casualidad. Primero fueron los mismos vehículos apareciendo cerca de algunos lugares que frecuentaba. Luego ciertos rostros que parecían observar desde la distancia, durante algunos eventos. Personas que no se acercaban como fanáticos normales, personas que simplemente estaban ahí, mirando, esperando. Al principio el cantante intentó restarle importancia. Después de todo, la fama suele traer consigo situaciones extrañas, seguidores insistentes, curiosos, personas que aparecen una y otra vez en conciertos. Pero esta vez, según quienes escucharon su relato, hubo un momento que quedó grabado en la memoria de uno de sus colaboradores más cercanos. Jason se detuvo a mitad de una conversación y miró por la ventana durante varios segundos. Luego dijo algo que en ese momento nadie entendió completamente. No es la primera vez que lo veo. Aquella frase pasó desapercibida en ese instante. Nadie pidió más detalles. Nadie imaginó que podía tratarse de algo serio. Pero ahora, con las declaraciones de su esposa saliendo a la luz, esas palabras empiezan a adquirir un peso completamente diferente. Porque según ella misma reveló, días antes de que todo se volviera un tema público, Jason tuvo una conversación aún más directa sobre lo que estaba ocurriendo. En esa conversación, el cantante habría asegurado que ya no tenía dudas. No se trataba de casualidad, no se trataba de simples seguidores insistentes. Él estaba convencido de que alguien lo vigilaba. Pero lo más inquietante no fue esa afirmación. Lo que realmente dejó preocupadas a las personas que lo escucharon, fue lo que dijo inmediatamente después. Según su propio relato, Jason creía haber descubierto quién estaba detrás de todo. Fue entonces cuando ocurrió el momento que cambiaría completamente el rumbo de la historia. Durante días, el silencio había sido absoluto. Nadie del entorno de Jason Jiménez había querido hablar públicamente. Ni su equipo, ni sus familiares, ni las personas que habían estado cerca de él en los últimos días. Pero ese silencio finalmente se rompió. La persona que decidió hablar fue su propia esposa. En una declaración que rápidamente comenzó a circular por redes sociales y medios digitales, ella reveló detalles que hasta ese momento, nadie fuera del círculo íntimo del cantante conocía. Su voz sonaba firme, pero cada palabra parecía cargar una enorme tensión acumulada durante días. Lo primero que dejó claro fue que Jason había hablado con ella sobre lo que estaba ocurriendo, no una vez, varias veces.
Según su relato, el cantante había empezado a comentar ciertas situaciones que le generaban inquietud, personas que aparecían en lugares inesperados, miradas insistentes, y una sensación constante de estar siendo observado. Pero lo más impactante llegó cuando ella mencionó algo que, hasta ese momento, nadie había escuchado públicamente. Según sus propias palabras, Jason no solo sospechaba que alguien lo seguía, él decía saber quién era. Esa afirmación encendió inmediatamente todas las alarmas entre los seguidores del artista y los medios de comunicación. Porque si Jason realmente creía haber identificado a la persona que lo vigilaba, entonces la historia tomaba un giro completamente distinto. Durante la declaración, su esposa explicó que al principio, ella misma pensó que todo podía ser una exageración. La vida de un artista famoso suele estar rodeada de fanáticos, curiosos y personas que quieren acercarse. Pero con el paso de los días, Jason parecía cada vez más seguro de lo que estaba diciendo. Según ella, hubo una noche en la que el cantante habló con una seguridad que nunca antes había mostrado sobre este tema. Fue en ese momento cuando pronunció una frase que hoy está provocando escalofríos entre quienes siguen esta historia. No es alguien al azar, sé exactamente quién es, punto. Después de escuchar esas palabras, su esposa intentó convencerlo de que podía tratarse de una confusión. Le sugirió ignorarlo y concentrarse en su música y en su trabajo. Pero según su propio testimonio, Jason respondió con algo que hoy resulta aún más inquietante. Dijo que no estaba equivocado. Y que tarde o temprano, la verdad, iba a salir a la luz. A partir de ese momento, la historia dejó de ser solo una declaración inquietante para convertirse en un fenómeno que comenzó a expandirse por todo Internet. Las palabras de la esposa de Jason Jiménez se difundieron con una velocidad impresionante. En cuestión de minutos, miles de usuarios comenzaron a debatir, a analizar y tratar de entender qué podía estar ocurriendo realmente detrás de esta situación. Los seguidores del cantante se dividieron rápidamente en varias posiciones. Algunos creen que Jason realmente había detectado algo extraño, y que sus sospechas no eran simples coincidencias. Otros piensan que la presión constante de la fama puede provocar percepciones exageradas de situaciones normales. Pero incluso entre los más escépticos, hay un punto que nadie puede ignorar. El propio Jason estaba convencido de lo que decía. Eso es precisamente lo que ha hecho que esta historia crezca cada vez más. Porque quienes conocen la personalidad del cantante, aseguran que no era una persona que hablara a la ligera sobre temas delicados. A lo largo de su carrera, Jason Jiménez se ha caracterizado por ser directo, frontal y muy cuidadoso con lo que declara públicamente. Por eso, cuando su esposa afirma que él decía saber quién lo seguía, la pregunta que todos comienzan a hacerse es inevitable. ¿Qué fue exactamente lo que Jason descubrió? Mientras tanto, en redes sociales comenzaron a aparecer distintas teorías. Algunas apuntan a seguidores demasiado obsesivos, que habrían cruzado el límite entre la admiración y la vigilancia. Otras hablan de posibles conflictos personales que el cantante podría haber tenido fuera del ámbito musical. Y también hay quienes creen que todo podría tratarse de una serie de coincidencias que terminaron generando una preocupación mayor. Sin embargo, hay un detalle que mantiene viva la incertidumbre. Según personas cercanas al artista, Jason no solo mencionó que sabía quién lo seguía. También habría insinuado que esa persona llevaba tiempo observándolo. Ese pequeño detalle cambia completamente el contexto de la historia. Porque si realmente alguien lo vigilaba desde hacía tiempo, entonces la pregunta ya no es solamente quién era esa persona. La verdadera pregunta es por qué lo hacía. Y hasta ahora, nadie ha podido responderla con certeza. Mientras las teorías continúan multiplicándose, y el interés del público crece cada hora, una cosa parece clara para quienes siguen de cerca esta historia. La revelación de la esposa de Jason Jiménez podría ser apenas el comienzo de algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Y ahora, mientras las horas siguen pasando y las preguntas continúan acumulándose, el nombre de Jason Jiménez permanece en el centro de una historia que todavía parece incompleta.
Las declaraciones de su esposa no solo abrieron un debate público, también despertaron una enorme curiosidad sobre lo que realmente estaba ocurriendo detrás de la vida del cantante en sus últimos días de tranquilidad. Porque cuanto más se analizan sus palabras, más evidente se vuelve una idea inquietante. Jason no hablaba como alguien confundido. Hablaba como alguien que estaba convencido de lo que estaba viendo. Según el testimonio de su esposa, hubo un momento final en el que el cantante parecía haber tomado una decisión clara: dejar de ignorar lo que estaba pasando. Dejar de pensar que se trataba de simples coincidencias, y empezar a enfrentar la situación directamente. Pero ese momento nunca llegó a explicarse públicamente. Eso es precisamente lo que hoy mantiene a miles de seguidores atentos a cada nueva información que aparece. Muchos se preguntan si Jason realmente llegó a confirmar quién estaba detrás de esa vigilancia. Otros creen que quizá descubrió algo que decidió no hacer público en ese momento. Mientras tanto, las redes sociales siguen llenándose de mensajes de fanáticos que recuerdan momentos de su carrera, entrevistas antiguas y fragmentos de conversaciones, donde el cantante hablaba sobre la fama, la presión y la vida bajo los reflectores. Algunos creen que estas pistas podrían ayudar a entender mejor el contexto de lo que estaba ocurriendo. Pero hay algo que nadie puede negar. La frase revelada por su esposa sigue resonando con fuerza: él sabía quién lo seguía. Esa afirmación, simple pero cargada de misterio, ha dejado una marca profunda en todos los que han seguido esta historia desde el principio. Porque cuando una persona dice saber quién lo está vigilando, inevitablemente surge una última pregunta. ¿Qué fue lo que vio realmente? Y quizá la respuesta a esa pregunta sea la pieza que todavía falta para comprender por completo lo que estaba pasando alrededor de Jason Jiménez. Hasta que esa respuesta aparezca, esta historia seguirá envuelta en dudas, teorías y silencios. Y tal vez, en algún momento, alguien finalmente revele la verdad completa.